Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de hablar del pecado esta mañana, vale la pena que pasemos también a hablar de la esperanza en la lucha interior y de cómo también Dios nunca permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Eso es así. Pero sí que es verdad que Dios permite que seamos tentados, eso sí. Como Él también, en las tentaciones que hemos meditado estos días de Cuaresma, que nos aparecen en nuevos evangelios, Él también la sufrió, el Señor también la sufrió y nos enseña a cómo afrontar las tentaciones de diversas maneras o diversas formas que tenemos. Porque realmente el diablo está activo, vive y por tanto amenaza y acecha, ¿no? Pues en lo que le interesa. Es una realidad pues, que está ahí, que evidentemente pues no hace gracia. Que tengamos fe, que tengamos vocación, que queramos al Señor, que practicamos nuestra fe, que vivamos los sacramentos, etc. No le hace gracia, ¿no? Y lógicamente, pues, cuando uno repasa una vez más el relato de las tentaciones de Cristo en el desierto, yo creo que hay que ponerlo en el contexto de lo que sucede allí. Y el contexto, como bien sabes, pues es un contexto que nos tiene que meter en el ambiente en el que el Señor está en el desierto. El desierto de Judea es un desierto árido, no es solo de arena, sino también de rocas. Es un desierto desagradable, en el sentido no hay ningún tipo de vegetación en esa parte del desierto donde se entiende que el Señor estuvo, y es un desierto, por tanto es una soledad. Y duro de estar, duro de no hay una sombra, no hay un lugar donde esconderse, refugiarse, apenas alguna cueva, como cuentan después que allí en el desierto de Judea fueron los primeros eremitas y lo que empiezan a vivir una vida eremítica, empieza ahí un poquito como ese tipo de vocación, ¿no? Pues, pero había cuevas donde podía refugiarse, pero poquitas cosas, ¿no? O sea, no tenía ni una fuente, ni una manantial, quiero decir. El Señor pasa ahí 40 días y 40 noches. Se prepara, reza, habla con Dios Padre, medita su vida y medita lo que viene. Pide por todos aquellos a los que Él va a conocer, apóstoles, discípulos, la gente, y lo que va a hacer. Y pasa esos días pues en una sobriedad y en una templanza ejemplares, ¿no? Hasta que, evidentemente, pues tiene hambre. No tiene hambre solo después de 40 días, muchos más días también tendría hambre, algo tomaría, no, si no es imposible, humanamente hablando. Me refiero, agua, una cosita más. Y manifiesta muchísimo también, evidentemente la Iglesia toma de ahí la medida de los 40 días de la Cuaresma, pero manifiesta también, lógicamente, pues el ambiente en el que el Señor está para de que después aparezca el tentador y produzca y le plantea al Señor ese tipo de retos, de tentaciones más bien.
Bueno, las representaciones iconográficas del tema han sido muy diversas, ¿no? Pero nos imaginamos que el Jesús, que el Señor, y estamos hablando también de la parte humana de Cristo, es decir, su humanidad santísima, afronta esa tentación. ¿Y qué es lo primero que le plantea? El hambre. Porque sentía hambre, evidentemente. Y le plantea que utilice su poder para su beneficio propio. El poder de convertir el pan, las piedras en pan. No es tanto por el milagro, que el Señor lo puede haber hecho, sin más, o que podría haber, sino más bien por hacer caso al diablo. Como les pasó a nuestros primeros padres, que son tentados y su naturaleza también les lleva a vivir o a aceptar lo apetecible. Lo que en ese momento les apetecía. Y bueno, pues la debilidad humana hace que más que nada pues quieran ser como dioses, porque es el gran pecado, la soberbia. Cristo no dialoga. Cristo, ante la tentación de lo que el diablo le propone, le dice algo que le deja desconcertado al diablo. Es decir, no solo de pan vive el hombre. Es decir, no me pidas esto. No vayas por ahí. Pero le corta. ¿Cómo afrontamos las tentaciones? Cortar el diálogo. No entrar, no dejarse llevar. Después le pone en lo alto de un monte y le plantea, ¿no? Pues que se tire, tanto del pináculo del templo, mejor dicho. Que se tire porque sus ángeles le acompañarán y le recogerán, como dice la Escritura. Y el Señor también le corta, porque interpreta mal, utiliza la Escritura para su beneficio. Utilizar a Dios para nuestro beneficio, servirnos de Dios para nuestros fines. Es una tentación que ha ocurrido siempre. Es decir, hacer un Dios a nuestra medida. Querer un Dios, el Dios que nos gusta a nosotros. Un Dios que me proteja, que me cuide. Aunque yo simplemente le pida en sus momentos de tentación, ya me entiendes, ¿no? Y no tenga un contacto habitual con el Señor. Y inmediatamente después le pone en el alto del monte y le enseña al mundo entero. Si me adoras, te doy todo. Realmente hace reír esta tentación, ¿no? Porque el diablo se cree algo más. Y el Señor le dice, le hace caer la cuenta, pero tú eres una criatura. Es como si dijera, perdona la expresión, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Y tú eres una criatura. Al Señor solamente adorarás. Bueno, todo ese relato, que lo sabéis muy bien, pues concluye, ¿no?, en que el Señor pues ya termina aquellos días hasta la nueva ocasión, que parece ser que es en Getsemaní. Algunos padres de la Iglesia afirman, dicen que el diablo seguramente tenía una duda, tenía una sospecha, no tenía seguridad. Si Cristo era el Mesías prometido. Como diablo había oído la voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado. Había oído también a Juan. Pero le costaba, era su perplejidad, dicen esos padres de la Iglesia, pues San Ireneo y algún otro, San Juan Crisóstomo también, dicen los padres de la Iglesia, entienden que al diablo le costaba, de ahí su perplejidad, reconocer que aquel que era puro hombre no le cabía en la cabeza que fuera el Hijo de Dios.
Cosa que ocurre después en la vida de la Iglesia también. Cuando algunos teólogos o algunos padres, o algunos escritores, y ahí también hay pues, evidentemente una herejía, es decir, dudan de la divinidad de Cristo. Y entienden más bien que es un hombre grande, un hombre que Dios le da una misión, pero no dudan de la divinidad, porque no entienden que esa divinidad esté unida a la humanidad santísima. La limitación de la humanidad santísima no entienden que pueda ser Dios, cosa que pasa también, por ejemplo, pues en otras religiones como los judíos, ¿no? Entienden a Cristo como un profeta, pero no pueden entender que Dios haya hecho hombre. No puede ser que ese buen profeta sea Dios, como también pasa a los musulmanes. No pueden entender que ese hombre sea Dios. Cosa que, como bien sabes, la Iglesia proclama en el Concilio de Nicea y donde evidentemente, como punto principal, es el primer concilio, pues se define la naturaleza divina de Cristo. Importantísimo paso, porque de ahí pasamos a todo lo demás. Por eso el diablo, te decía, está perplejo, no puede creer que fuera un puro hombre y que al mismo tiempo fuera hijo de Dios. Y que a ese hijo de Dios lo viera hambriento, lo viera cansado, lo viera como lo vio en el desierto. Por eso le prueba. Quizás para averiguar con certeza que es el hijo de Dios. Pero al mismo tiempo no entiende que él, como Dios, quiera sufrir sus tentaciones. Y lo sufre para tranquilizarnos a nosotros también. Para enseñarnos cómo rechazar al enemigo. Ante la sugestión del tentador, Jesús le responde. Intenta el diablo condicionar a Cristo y Cristo no se deja condicionar. Muestra que es el Hijo de Dios. Y a nosotros también nos sugiere. Muestra que eres bueno, que eres santo. Muestra que tienes ese camino de santidad, o que muéstrame, como que nos hace, en un momento el diablo nos puede tentar, como haciéndonos dudar, precisamente por nuestra debilidad y por nuestra falta de correspondencia, o por nuestra debilidad, exactamente, pues que Dios me pida la santidad. Es como si nos dijera también a nosotros, oye, me creeré que Dios te pide la santidad, o me creeré al Señor que es hijo de Dios si haces cosas extraordinarias. Si no te conformas con lo ordinario. Y para nosotros, nuestra vida, nuestra santidad lo encontramos en lo corriente, en lo de cada día, en la prosa, como decía nuestro Padre. Y esa quizás sea una tentación que se nos presenta también a nosotros. Una de las condiciones con las que el diablo quiere sujetarles, hacerles, pues es intentar, en el caso de Cristo, torcer la misión de Cristo. Es decir, haz algo extraordinario, que yo lo vea, para que me crea que eres el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan, tírate del pináculo del templo, adórame. Y pásalo y piénsalo en tu vida. ¿Qué cosas extraordinarias hay? ¿Con qué nos encontramos a diario, tú y yo? Y hablamos de nuestra vida interior. No vivimos de milagros. A veces puede ser que vivamos de milagro, es distinto, ¿no? Pero no vivimos de milagros. No nos alimentamos espiritualmente de milagros. Nos gustan las conversiones, nos gustan cosas un poquito más extraordinarias, los que nos gustan, porque somos así. Porque esos milagros ya los hizo el Señor y los sigue haciendo. Y lo hace, en nuestro caso, a través de lo ordinario.
Y sí que nos encontramos con cosas que nos sorprenden, pero que son fruto de nuestra fidelidad en lo ordinario, del trabajo personal, de la oración íntima, del ritmo de trabajo, de vida que llevamos, que a veces es, y que seguramente para muchos de vosotros, muchas de vosotras, es intenso, cansado, rutinario, pero donde encontramos al Señor. Entendemos que hacerlo extraordinario es hacerlo, como te decía hace un momento, prosa, en decasílabos de esa prosa diaria. Eso sí, pero porque ponemos al Señor. No porque hagamos nada especial. No porque hagamos nada especial, sino porque sabemos convertir es todo eso de cada día, los madrugones, los esfuerzos, el trabajo, las horas de trabajo, el esfuerzo por tantas cosas. No, tampoco ahora vamos a hacer aquí un elenco, pero de tantas cosas sabemos encontrar al Señor allí. Lo hacemos, experimentamos la grandeza de la vocación y la grandeza de lo que Dios nos pide a través de lo más normal, lo extraordinario de lo corriente, de lo ordinario. Experimentamos así, eso sí, el prodigio de nuestra vida. Milagros que no chocan, que no brillan, que pasan inadvertidos. Una conversión de una amiga, el descubrir en un momento dado en tu vida pues que tienes que, algo que quizás no has visto hace ya mucho tiempo, el superar una dificultad, un vicio, lo que sea, ¿no? Pues para superarlo, ¿no? Es decir, llevo ya tanto tiempo luchando en esto y bueno, más o menos va mejor. Porque lucho y porque tengo la ayuda de Dios, evidentemente la ayuda de Dios. Cosas extraordinarias, que en el fondo son extraordinarias. Frutos de la lucha. Señor se sirve de sucesos normales también para atraer a las almas hacia Él. Cosas que nos parecían insignificantes o cosas que nos parecían poco importantes. Dios se sirve. El ejemplo. El cómo rezas. La amistad. La dedicación de tiempo. Si conocemos bien nuestra pequeñez personal, nuestras limitaciones y somos humildes, estando prevenidos, el demonio no puede nada. No puede nada. Satanás sigue dando la lata, vuelve a la carga. Te decía, le lleva a la santa ciudad, le puse en el pináculo del templo y le tienta otra vez. Tírate y yo te recogeré tus ángeles. Otra vez, lo extraordinario. No te acostumbres, no quieres hacer, no caigas en la rutina, te puede decir el diablo, de hacer lo mismo todos los días. Entiendo que estás cansada, que ya te harta esta vida de alguna manera, que necesitas un cambio de lo que sea. Y sin embargo el Señor te sigue perseverar en ese trabajo, en ese estudio, en lo que sea, como aquel punto de camino, ¿te acuerdas, no? Que estás cansado, miras, levantas la vista, ves la cruz y vuelves otra vez. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Pero es maravilloso, es encontrar al Señor ahí, en esas horas largas, cansadas, a veces rutinarias de trabajo. O intensas, incluso a veces agotadoras en el sentido también de tensas. Pero encontramos al Señor allí. Que saquemos consecuencias de esto. Que nunca pase por nuestra cabeza el pensamiento de que nuestra vida, perdonad que lo diga así, voy a decir así, en pocas palabras, para no
es aburrida. Hay una parábola, la parábola de la oveja perdida, que se la pongo de vez en cuando a los pequeños de infantil. Está muy bien hecha y cuenta la historia de la oveja que se pierde en el fondo, dice, porque es una desobediente y no sigue al pastor. Y sigue, dice, cuenta así de una manera mucho más, como más para niños, la parábola, sigue al lobo que se camufla entre las plantas y le suscita a aquella ovejita que vaya con él porque le va a enseñar unos pastos nuevos, mejores que los que el pastor le dice, le añade, el pastor, que es un aburrido, te lleva. Y aquella ovejita, pues poco tonta, pues sigue al lobo que se ha camuflado y hasta que se da cuenta que las plantas al que está camuflado no andan y esto no es una planta, ¿no? Pero bueno, el caso es que el diálogo es muy simpático y al mismo tiempo es muy suscita mucho. En el fondo le está hablando de cómo usar de su libertad. Usar de su libertad. ¿Y por qué quiere unos pastos nuevos, distintos, extraordinarios? Un ambiente que no es el habitual. Porque lo demás me aburre. ¿Qué le pasaba al hijo pródigo? Se aburría en su casa. Y busca lo extraordinario. Lo que no tiene, lo que no le parece que no tiene, lo que le gusta probar. Aquella ovejita, pues le gusta otras cosas. Porque el pastor es un aburrido. Bueno, lo extraordinario, ¿verdad? Y no olvidéis, perdonad que lo diga así, y me incluyo, somos muy de lo extraordinario. Y la perseverancia en las cosas de cada día, encontrar al Señor allí, crecer en ese amor al Señor, en lo que cada día nos pasa, es encontrar al Señor de verdad, ser felices. Y claro, evidentemente, pues eso nos puede llevar, me parece a mí, ¿no? Nos puede llevar también, pues ¿cómo diría yo? Pues como a poner como condiciones a nuestra entrega. Condiciones a causa de una cosa, o pedir una cosa extraordinaria. Señor, yo me entrego, más si tú me concedes, Señor, yo, si tú me das, si tú. Si tú, Señor, no te pido nada. Te pido que me hagas encontrar lo ordinario, encontrarte a ti en lo ordinario. Que me des paciencia, serenidad, quietud, tranquilidad interior, piedad, conocimiento profundo de mi filiación divina, certeza del amor que viene de ti y de tu madre. De ti y de tu madre. Eso quiero, Señor. Y te presento mis cosas, porque quiero ser tuyo, ya que tú te has dignado ser mío. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Presentar nuestra vida para no dejar caer, no dejar que el diablo nos tiente con esas cosas. Es que estaría mejor en otra parte, es que la situación que tengo de trabajo, agotadora, es que tengo una temporada en que no me entienden, en que me cuesta todo, en que a lo mejor el cansancio me puede, es que hay una temporada en que la oración estoy seco, no sale nada, o que me cuesta mucho el examen de conciencia. Es que hay una temporada en que el desorden me puede, en todo. Y las normas las hago cuando puedo, y mal, etcétera, etcétera. Señor, haz algo. Haz algo. Como si al Señor le pidiéramos un milagrito. O algo distinto.
Yo recuerdo, perdonad que es una cosa muy, muy personal, que cuando recién pitado, pues tuvimos la ocasión de conocer a nuestro padre en La Lloma, en Valencia. Algunos escritos, algunos que estábamos en el centro donde pitamos, que éramos bastantes, pues hablando entre nosotros así, cosas más, decíamos, bueno, ya verás, cuando venga el padre, ¿no? San José María, bueno, no era José María, todavía no era san, evidentemente. El padre, ¿no? Pues nos cambia la vida. Vamos, lo comenté con uno, me acuerdo, hace ya muchos años, ¿no? Pero y va a ser distinto todo esto, ¿no? ¿Y sabéis qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Eso sí, un chute de alegría y un chute de eso sí, por supuesto, ¿no? Pero la vida siguió. Al cabo de los años, después de, ya iba a decir 50 años, sí, 50 años, después de tantos años, ¿no? Cuando te das cuenta que estuviste con una persona que es santa y que más o menos lo aprovechaste, no sé si mucho, eran muy pequeños, pero te das cuenta de que el Padre no vino a llamarnos, no a decirnos nada extraordinario. Nos dijo lo ordinario, lo de siempre. Y nos mostró que su vida era normal. Normal. Pero yo sí recuerdo ese detalle, ¿no? De cómo lo comentábamos, ¿no? Normal. Y entendimos entonces, yo por lo menos lo entendí aquello que está allí y se conserva en un ejemplar bien guardado en La Lloma, esas palabras que en el camino que estaba en el hall, en la entrada hacia el oratorio, en el pasillo, escribió nuestro padre esa frase, ¿no? De la Sagrada Escritura: electi mei non laborarum frustra. Mis elegidos no trabajarán en vano, que ha quedado como un lema, ¿no? También de la delegación, ¿no? Por lo menos se recuerda con frecuencia, yo lo he escuchado. Mis elegidos no trabajarán en vano. En vano. Eso, saber que no trabajamos en vano. Trabajamos en vano. Y que por tanto, lo extraordinario para nosotros es lo ordinario, lo de cada día. Y que no nos dejamos llevar por la tentación de cosas que me podían cambiar la vida. Pero lo que quiere el Señor es que cambiemos la vida cada día. En el examen de conciencia, en la oración bien hecha, en los pequeños detalles de mortificación, en la vida de familia, en el trabajo acabado con cansancio, pero acabado hasta el final, etcétera, etcétera, etcétera. Pídele al Señor cruces en tu alma para que sea así, para que desde nuestra indigencia, nuestra miseria, nuestra normalidad, entre comillas, si quieres, sepamos encontrar al Señor y darle gracias y ponerlo en el centro de nuestra alma. Señor, no queremos ponerte condiciones, no queremos condicionar nuestra entrega. Queremos seguir el ejemplo de nuestra Madre Santa María, que para que tú y yo, para que nosotros sepamos responder a los requerimientos tuyos, Señor, para poder decir cada día lo que tú hago, Señor, lo que tú quieras. Fía en mí, secundum verbum tuum, lo que tú me pidas, Señor, lo que tú me pidas. Y no es nada extraordinario, sino es lo de cada día. Se lo pedimos y ponemos a nuestra Madre como intercesora estas intenciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.